Mejor. ¿Cómo están, amigos? En estos momentos se está debatiendo en la Argentina acerca del perfil que tiene que adquirir el nivel secundario de la educación. Estamos en un periodo de reforma de la reforma, es decir, una nueva reforma del sistema educativo respecto de la reforma que se implantó en los años 90 y que no tuvo eficacia real en las distintas jurisdicciones, sí en algunas, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, lo cual ha llevado a grandes trastornos. Ahora se está tratando de perfilar mejor qué característica debe tener el nivel secundario. Pero este problema de las reformas educativas resulta crónico en la Argentina. Es notable porque uno prima facie piensa que el sistema educativo establecido por la ley 1420 en los años 80 del siglo XIX permaneció inmutable a lo largo de todas esas décadas y que tuvo un considerable éxito en lograr una fuerte alfabetización de la sociedad argentina. Sin embargo, ha habido varios conatos de reforma que no prosperaron porque no llegaron a convertirse en ley. Por ejemplo, Mañasco, ministro durante la segunda presidencia de Roca, ya advertía que al colegio secundario había que darle una orientación más práctica que la que tenía entonces. Tradicionalmente se ha dicho que el secundario ha sido muy enciclopedista, pero advertía Mañasco sin perder el perfil humanístico que le corresponde. Después Saavedra Lamas, que fue Premio Nobel de la Paz y fue ministro en tiempos de Victorino de la Plaza, asimismo también intentó hablar de una escuela intermedia de 3 años, ¿ven? Había una primaria de 4, una intermedia de 3 y preparando para el nivel superior. Hubo otros conatos de reforma en tiempos de Irigoyen, el ministro Salinas, después en tiempos del presidente Ortiz, ha sido allí el ministro Kohl, no prosperaron porque no lograron sanción legislativa. Pero yo quería referirme a un caso singular de alguien que no fue ministro de Educación, sino fue un gran economista, Alejandro Bunge, y que escribió un libro publicado en 1940 llamado Una nueva Argentina. Bueno, aquí hay un capítulo dedicado a la educación que es de una sensatez extraordinaria. Bunge ha hecho una gran crítica de la situación de su época, pensemos, 1940, y ha mostrado otra vez las dificultades que entonces se podían diagnosticar en el sistema educativo. Decía, oh sorpresa, que abundaban excesivamente los maestros y había que reducir las escuelas normales. ¿Por qué? Porque los maestros acababan proletarizándose, acabando de empleados en alguna empresita, en alguna oficina, etc., ¿no? Después insistía otra vez en el carácter enciclopédico del secundario y la cantidad de deserciones que se daban ya entonces en la escuela primaria, etc. Quizá parcialmente se ha conseguido avanzar respecto de alguno de estos rubros, pero la situación sigue igual. El polimodal, que se estableció rigurosamente en la provincia de Buenos Aires, resultó ser un fracaso. Bunge apostaba a una escuela intermedia, un poco la practicidad del secundario en la cual pensaba Mañasco. Pero esa escuela intermedia de 3 años debía sobre todo preparar para la vida. Preparar para la vida en un sentido integral, no solo aprender un oficio que sea útil, sino transmitir una concepción de la vida. Y acá vamos al punto fundamental de toda reforma. En realidad, no habría que reformar tan frecuentemente las cosas, no habría que aspirar crónicamente a reformar las cosas, pero habría que pensar en una auténtica filosofía de la educación, que se base, en todo caso, en una recta antropología, en una concepción correcta del hombre, y eso es lo que falta. Desgraciadamente, las reformas están alentadas por ideólogos, ¿ven? Y en las estructuras de las diversas asesorías y demás sientan cátedra los ideólogos, sociólogos, psicólogos, muchas veces sin experiencia áulica, que aplican las últimas teorías en boga, y lo que se esfuma entonces es una recta concepción del hombre. No hay reforma que pueda prosperar, por más ley que la canonice, si no tiene que ver con la realidad humana y ante todo con los principios fundamentales, ¿ven?, de lo que es la persona humana. La persona humana concebida de un modo integral, sin amputarle su dimensión trascendente, porque en el fondo estas ideologías sociologistas, psicologistas, constructivistas, lo que tienen entonces es una profunda base atea.
Y el hombre no es más concebido como una criatura de Dios, como imagen y semejanza de Dios. Habría que partir de allí. Y digo otra cosa que puede sonar extravagante. Habría que volver a leer a los antiguos, a los clásicos, que han entendido de educación porque han apuntado bien, han entendido qué es la persona humana. Hasta la próxima.